En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el economista Néstor Suárez. Néstor Suárez es el presidente de Rumbo Propio, el fundador de Rumbo Propio, agrupación política que apoya la candidatura de María Corina Machado. Por cierto, Néstor Suárez es miembro del Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado. Bienvenido, Néstor Suárez, a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Un gran placer estar aquí de nuevo en este canal, en este medio importante de aquí del Estado Falcón y concretamente de la península, ¿no? Acá, donde hemos estado y realmente hemos logrado poder difundir sobre todo nuestras ideas, porque es importante que los falconianos, en un momento como el que está viviendo en este instante este estado, que lo hemos venido observando en las diferentes visitas que hemos tenido acá, cada vez está más devastado, más destruido, no solo por el tema del agua, el tema eléctrico, la electricidad es terrible, sí, lo que se está viviendo acá, hay que estar aquí para darse cuenta. El tema de la gasolina, que es inclemente lo que está ocurriendo con ello, incluso hasta la destrucción de muchos vehículos de las personas, porque la gasolina también no tiene una calidad, no es óptima como para que funcionen bien los vehículos. Bueno, y son tantas cosas, ¿no? La vialidad misma no solo en Punto Fijo, en todo el estado. La miseria impera acá en Paraguaná y en Falcón, la miseria. Totalmente. Es un estado, yo diría de los estados del interior del país, yo diría que todos están afectados, uno más que otro, pero Falcón es terrible lo que está. Y sobre todo nosotros en Paraguaná le hemos llevado la peor parte, pues, especialmente con la cuestión del agua. Sí, es terrible. Bueno. Y esto ocurre, mira, porque la economía no solamente está mal manejada, pues, y el país está mal manejado, es el sistema. La gente cree que es solamente el gobierno es el que conduce y dirige. O sea, el modelo político, político y económico. Y económico, sí. Venezuela tiene que cambiar su sistema económico y político, definitivamente. Usted fue ministro de Finanzas. Sí, fui ministro encargado. ¿O de Hacienda? De Hacienda, sí. Todavía se llamaba Hacienda en ese momento. Encargado, y fui viceministro titular. Y fui, bueno, tuve una responsabilidad pública en ese momento por un periodo muy breve en el segundo gobierno de Rafael Caldera, del presidente Caldera. Fue una oportunidad que asumimos en ese instante, que nos llamaron, nos convocaron a ellos. Yo tenía una relación ya más bien académica porque yo estaba en los Estados Unidos en aquel momento impartiendo pues clases en una universidad en los Estados Unidos. Usted fue profesor, estudió en los Estados Unidos y usted es egresado como economista de la Universidad del Zulia. Sí. Pero hizo estudios de posgrados en los Estados Unidos y fungió como profesor. No, en Inglaterra. Mis estudios de posgrado son en Inglaterra, en Londres, sí. Y luego regreso a Venezuela y voy a la universidad de nuevo, en este caso la Universidad Privada Rafael Urdaneta en el Zulia, de la cual fui decano en esa universidad y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Administrativas y Sociales y Política, pues, de la Universidad Privada Rafael Urdaneta, que es una universidad de mucho prestigio allá. Sí. Y fui profesor también en la Universidad del Zulia, ¿no? Al mismo tiempo. Ahora, usted me dice, antes de comenzar el programa, que Rumbo Propio ya tiene, usted es el fundador de Rumbo Propio. Sí. Ya tiene 20 años de fundado, ¿no? Sí. Y usted me dice que Rumbo Propio, máximo movimiento político, no se han constituido como partido político porque no le han permitido todavía la inscripción como tal en el país, ¿no? Pero que más que un movimiento político es un movimiento ideológica contra el socialismo, y eso me parece muy bien. Me parece muy bien.
Desde el punto de vista de un economista, desde el punto de vista del presidente y fundador de Rumbo Propio, ¿qué es el socialismo? Mira, el socialismo, como Ludwig von Mises, que es uno de los padres de la Escuela Austríaca de Economía, a quienes nosotros tenemos como uno de nuestros apóstoles, los liberales clásicos, eso hay que explicarlo bien, los liberales clásicos, que son los partidarios de que el gobierno sea limitado a cumplir las funciones estrictamente del gobierno. Defendemos la propiedad privada porque es fundamental, es la verdadera esperanza de los pobres, es la propiedad privada. Así es. Y creemos que las instituciones privadas deben ser independientes y no subordinadas al Estado, ¿no? Entonces deben tener autonomía, pues, para que garantice el funcionamiento y la libertad de crear riqueza, de poder producir y de contribuir, pues, a que la sociedad haya más calidad de vida y sea próspera. Eso por un lado. Nosotros eso lo predicamos y siempre lo hemos defendido. El libre mercado. Creemos que el libre mercado, la economía, mira, es libre o no es libre. No es mixta como para algunos los que inventan una cosa que tiene que ser un poquito de esto y un poquito. No, señor. La economía es libre o no es libre, como es el caso venezolano, que no es libre. Y no es libre no solamente en estos últimos 23 años. Es una economía estatizada. Sí, es una economía que desde hace 60 años aproximadamente viene rumbo al socialismo, primero democrático, en la etapa de la Cuarta República, un socialismo democrático. ¿No era una economía de libre mercado? No, ¿En los gobiernos de David Copey? Nunca hubo economía de libre mercado. Siempre hubo una economía intervenida, regulada, controlada por el Estado, menos que en esta ocasión, porque con Chávez, pues con el presidente Chávez, simplemente es como haberle metido el acelerador que faltaba, claro, completo, y fueron hasta el final y estatizaron todo, controlaron todo, regularon todo, comenzaron a expropiar, como lo ha dicho María Corina, expropiar es robar, comenzaron a expropiar, o sea, a acabar con la propiedad privada, y cuando tú acabas no hay Estado de Derecho, no hay seguridad jurídica, no hay propiedad privada, que es la verdadera esperanza de los pobres, tú destruyes la economía. Ahora, ¿y cuál es el rol del Estado en una economía de libre mercado? El rol del Estado en una economía de libre mercado es ocuparse de sus funciones propias, por eso el gobierno debe ser limitado. ¿Cuáles son esas? Pero con relación al funcionamiento de la economía. Garantizar que la justicia se cumpla, para eso está arbitrando el Estado, que se cumpla, que haya el orden. El Estado tiene que ser coercitivo. El Estado no está para ser empresario, ni para hacer negocios, ni malos ni buenos negocios. El Estado está para ocuparse pero debe regular, porque no regular. Ahí hay una gran confusión. Pero si yo soy, disculpe, pero si el capital actúa como le da su regalada gana, se va a llevar a todo el mundo por delante. Así como un gobierno puede ser autoritario y destructor, como ha pasado en Venezuela, una economía o un grupo de capital puede destruir a un país y llevarse a todo el mundo por delante. Mira, la receta de crear riqueza es universal. No pertenece a ningún país, ni mucho menos, es universal. Y para crear riqueza hace falta que el gobierno se ocupe estrictamente de garantizar, de ser el árbitro, justamente de garantizar que se administre la justicia como debe ser, ¿no? Que se cumpla, que se encargue de que las obras públicas, la infraestructura de servicios y públicos funcionen para que, como la electricidad, el agua, todo, para que entonces el aparato productivo pueda trabajar bien, funcionar bien. Porque cuando el empresario se ocupa, porque no tiene electricidad, en el caso de comprar una planta y empieza y buscar la forma de resolver el problema, porque el Estado se lo hace más complicado, y se lo hace complicado porque en la medida en que el Estado interviene, lo que hace es distorsionar la economía. Por ejemplo, actualmente nuestra economía en Venezuela es una economía que de alguna manera también está medio militarizada, ¿no? En la función pública en Venezuela. ¿Por qué? Mira, desde la Constitución del 99, constitucionalmente en el artículo 326, se le otorgó a las Fuerzas Armadas venezolanas, una cosa insólita, se le otorgó en que ellas tienen que ver y tienen que ocuparse y juegan un rol importantísimo en el desarrollo de la nación. Y para que haya desarrollo de una nación tiene que haber crecimiento económico. Y el crecimiento económico, cuando es destruido, porque el socialismo no cree en el crecimiento económico, porque no cree en el cálculo económico. No construye nada. No construye nada, sino que destruye. Y luego medio construyen las ruinas que él mismo destruyó. Claro, y lo que hace justamente es distorsionar totalmente la economía. La economía
Es cuestión de civiles, no de militares. Así es, de acuerdo. Ningún empresario, comerciante, industrial con un fusil en la cabeza va a poder producir, o con una inseguridad. Hay excepciones, o un temor, hay excepciones. o un Hay, terror. hay hombres militares que son brillantes, que pudieran actuar, pero sin ese concepto militarista. Pero repito, una cosa es las personas, que hayan excepciones, como tú dices, pero es el sistema como tal, el sistema. Sí, el sistema, como te decía antes, la economía tiene que ser libre, de libre mercado, donde funcione sin ningún tipo de inconvenientes o distorsiones la economía bien como debe ser, para que se cree riqueza, y al crear riqueza se produce prosperidad y bienestar para todos. Hacemos el corte comercial. Regreso, quisiera que siguiéramos o siga usted profundizando en la economía de libre mercado, porque precisamente la oferta electoral de María Corina Machado, Sin duda. una economía de libre mercado, para que nos explique cómo será el gobierno de María Corina Machado, tomando en cuenta que usted es el presidente fundador de Rumbo Propio, agrupación política que apoya la candidatura de María Corina Machado. Usted es parte del Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado. Vamos al corte comercial y ya continuamos conversando con el economista Néstor Suárez, presidente de Rumbo Propio. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el economista Néstor Suárez. Fue viceministro, fue ministro con estudios en Inglaterra, como profesor universitario en los Estados Unidos. Hay dos eventos que están grabados aquí, ¿no? Uno, en una oportunidad, el presidente Chávez, que le pregunta ya a Jorge Rodríguez, ¿qué sabe? Jorge Rodríguez era el alcalde de Libertador, ¿qué es aquello? La joyería, no recuerdo el nombre de la joyería. La Francia. Ajá, la Francia, exprópiese, y aquello que es tal, exprópiese, y aquello que es exprópiese. Y caramba, eso no es propio de un demócrata, ¿no? Eso no es propio de un demócrata. Y también me llama la atención cuando el huracán Katrina, había como especie de un supermercado desolado. No había nadie en el desolado. Y entra un señor que venía sediento, venía muriendo de sed. Y el hombre entra, iba a tomar una botellita de agua. Y no sé si era un policía, un vigilante, creo que era un policía.
el policía dispuesto a matar a ese hombre, porque ese hombre iba a tomar, no había nadie. O sea, ¿quién iba a comprar si no había nadie? Pero él necesitaba agua para poder vivir, para poder sobrevivir. Y el policía, apuntándolo con ganas de matarlo, casi que a matarlo, porque el hombre iba a tomar una botella de agua. O sea, son dos extremos que no deben ser. O sea, Estados Unidos es una economía de libre mercado abiertamente. Pero una economía estatizada como la que implantó especialmente Chávez en Venezuela tampoco es conveniente. Y, No. y estamos viendo los resultados. No, Estados Unidos fue una economía de libre mercado. Ya no lo es. Ya no lo es totalmente. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, no olvidemos, Cuando cuando la Segunda Guerra Mundial, bueno, en el caso europeo, las economías de Europa habían quedado destruidas por las diferentes acciones bélicas. Claro, O sea, incluso Alemania fue claro, resucitada con el Plan Marshall, ¿no? no, en parte, pero ya te digo algo. Pero las economías europeas quedaron destruidas por las acciones de la guerra y, por supuesto, eso trajo como consecuencia un desempleo altísimo porque las fábricas, toda la parte habían sido destruidas y entonces generó pues ese desempleo, ¿no? La gente no tenía no tenía trabajo, pues no tenía empleo. Y eso fue generando un problema social y ahí surgió un economista, por cierto, británico en aquel momento, que fue John Maynard Keynes, que, bueno, en esa coyuntura que estaba produciéndose allá, él dijo que el Estado tenía que intervenir. Ahí nace en gran parte de esa intervención. Tenía en los años 40. Intervenir para inyectar a la economía. Intervenir para poder reactivar la economía y una forma de intervención que es quizás lo que hoy pudiéramos llamar esas misiones, ¿no? De las cuales Chávez llamó y creó en Venezuela. Prácticamente dijo había que aumentar el gasto público, había que hacer una erogación de gasto público importante para crear empleo. Y si no había forma de crear empleo porque las fábricas todavía no estaban todas habilitadas para hacerlo, había que darle un salario, esa es una misión, un salario a cada persona para que la persona pudiese sobrevivir. Claro, al tener un poder adquisitivo que ese salario le daba a cada individuo en ese momento, eso estimulaba a que inversionistas, el sector privado, buscaran, porque iban a tener pues ya ahí poder adquisitivo, iba a haber demanda y ellos entonces tenían que ofrecer, tenían que producir. Y empezó la economía a moverse y empezó a solucionarse el tema del desempleo y el tema pues, de la crisis económica que había. Eso es una cosa diferente a Venezuela y a América Latina y a otros países, donde es de carácter estructural el tema del problema económico. Allá era una coyuntural, porque era el problema de la acción de la guerra, pero la economía estaba funcionando de otra forma mucho mejor. Bueno, claro, eso, ¿qué pasó? Que los gobernantes de la época, como utilizaron el gasto público y resolvieron el problema, ganaron las elecciones. Y entonces eso generó en ellos como una adicción con el gasto público, a utilizar el gasto público porque les daba resultados. Ahora, disculpe que por lo que pasa es que hablando con usted me viene y cómo calificamos entonces la economía china. Es una economía estatizada, pero es la economía más fuerte del mundo actualmente. La economía china, mira, en China pasó algo, hay que ver, no es tampoco así, es un país con dos sistemas, ¿no? Un sistema político, que es el socialismo, no tienen ellos. O comunismo. El comunismo, pero si vamos a la práctica es el socialismo. Sí. Y eso por un lado. Y por otro lado, tienen en la economía, ellos se dieron cuenta, y fue después que muere Mao, y vino Deng Xiaoping, que fue el que lo fueron a buscar, que lo habían sacado porque lo veían como un tipo de avanzada, más de primer mundo, o más en aquel momento Mao, y lo separan, lo aíslan, y lo van a buscar después militares y todo, después que muere Mao, para que él tenía un plan de las reformas económicas en China. Pero ese plan consistía en que la economía, él decía, después que habían tantos millones que habían muerto de hambre en China, había que producir, pues, la única forma era para solucionar, era creando riqueza, produciendo. Y para eso tenía que haber libertad económica, tenía que haber garantía de que la propiedad privada se respetara. Allá no existía propiedad privada. Ahora en la Constitución china, la propiedad privada es sagrada, la pusieron como sagrada, ni siquiera privada. ¿Pero para el chino común o para el Estado? ¿O para los eso empresarios que se encargan en China? Lo que dice la Constitución, y para muchos empresarios lo hizo. Y se crearon zonas económicas especiales en China, como Shenzhen, que fue la primera ciudad hace ya casi 50 años, creada pues al sur de China, pegada ahí a
a Hong Kong, que estaba lo más cerca, porque era una economía libre que había sido, donde había crecido, era como un modelo a seguir por China, y estaba ahí cerca también abajo Guangzhou y Macao, y toda esa parte allí. Él allí envió una señal al mundo de lo que ellos iban a hacer, y lo hicieron. Y eso comenzó a reproducirse en China y trajo para China un crecimiento económico, lo cual no quiere decir que China ya totalmente solucionó todo. No, China creció, pero tiene ahora problemas y sigue teniendo problemas porque por eso cuando tú decías tiene que haber un control de esto, no, hay temores porque nos han metido mental y culturalmente a las sociedades. Sí, pero tampoco el capital puede gobernar. No es el capital no, son dos cosas, ¿no? Diferentes. El capital, por ejemplo, hay capitalismo de Estado, el Estado. Aquí el rico es el Estado, no la nación. O sea, no que en todo caso, el capital ni el capitalismo de Estado ni el capital como tal privado deben gobernar. No. El capital del Estado. Mira, el Estado, el comercio, la producción fue primero que el Estado. El Estado fue creado después. Lo que civilizó a la Europa septentrional fue justamente el comercio, el libre comercio. Eso fue lo que llevó a los vikingos y a todo eso a que empezara a cambiar un poco el mundo y las sociedades, se civilizaran más por la actividad productiva, por el comercio. No quiere decir que todo eso estaba totalmente bien, pero así es, así comienza a civilizarse el mundo y las sociedades. El Estado cuando el Estado se distorsiona, cuando es controlado totalmente, cuando hay una orientación de tipo marxista, leninista, como es la que llevó a que el Estado fuera a controlar a todo, e incluso a que utilizaran las Fuerzas Armadas para controlar. Por ejemplo, en Rusia fue el Ejército Rojo, en China el Ejército Popular, en Cuba las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en Venezuela la Fuerza Armada bolivariana, que de paso le hacen un mal ejemplo a Libertador, que fue un paladín. Ayer yo analizaba eso. Sí, un paladín. Fue un error. Ellos ahí en ese sentido han desdibujado totalmente a Bolívar y al pensamiento. Y han destruido hasta el signo monetario que lleva el nombre de Bolívar. Todo, han acá destruido todo totalmente. Por eso es que el socialismo, como lo describe y lo describió Mises, y después lo termina de explicar Friedrich von Hayek, que fue alumno, el mejor alumno y discípulo que tuvo Mises, y fue su premio Nobel de Economía, decía, el socialismo debería llamarse no socialismo, sino destruccionismo. Y él en su libro Socialismo lo describe, los métodos del destruccionismo, y explica por qué destruye el socialismo. Porque el socialismo está comprobado, disculpe, Suárez, está comprobado porque por donde ha pasado el socialismo, ¿qué hace el socialismo? No construye, destruye. Y funciona sobre las ruinas que quedan. Eso es lo que hace el socialismo. Y lo describía también Hayek, el socialismo nos lleva siempre camino a la servidumbre, a la esclavitud. Y para ello tiene que destruir, empobrecer. La nueva esclavitud. Claro, destruir, empobrecer, por eso por la escasez y crear escasez. Destruir todo, no hay nada. Entonces, la escasez genera sometimiento, sumisión. Que la autoestima del ciudadano se vea pisoteada. Destruye los valores, destruye y desintegra la familia, que es la base fundamental de una sociedad, la familia con sus valores. Inicialmente con las emigraciones. Claro, y entonces aquí hemos destruido la familia, emigrado para poder sobrevivir, unos envían algo para acá, remesa, lo que puedan hacer, pero también pasan dificultades, porque en vista de que aquí no tienen oportunidad ni tienen futuro y le cierran todo, bueno, cogen sus maletas y se van a buscar, a ver cómo hacen se van no todos a veces se van todos, pero a veces se va un grupo, para ver cómo ayudan desde afuera para su familia de la que queda. ¿Quién es el autor que define el socialismo como destructivismo, como destrucción? Ludwig von Mises, que fue uno de los principales padres de la escuela austríaca de economía, en nuestra opinión, de las mejores escuelas de economía, la que ha defendido al libre mercado, sobre todo el capitalismo liberal, y el capitalismo libre mercado con una recia, y gracias a ese rigor metodológico y a esa tenacidad que ha tenido, se pudo defender y quedó viva, como digamos, las ideas del liberalismo clásico. Sí. Y justamente eso es lo que Rumbo Propio toma. Nosotros cuando lo hicimos hace 20 años, desde una región, cuando vimos hacia dónde iba Venezuela con el socialismo, alertamos desde una región y dijimos, nosotros no hemos votado ni queremos el socialismo para esta región. Ahora, disculpe, ¿y por qué aquí ideológicamente o desde el punto de vista del discurso no se ha enfrentado a la tesis socialista? Porque aquí llegó Chávez, decía lo que le daba la gana y aquí nadie decía nada.
¿Por qué no ha sido rebatido el concepto del socialismo en Venezuela como lo que usted está describiendo actualmente? Porque nuestra dirigencia pública y privada, política en Venezuela, mental y culturalmente fue educada hacia el socialismo, hacia el estatismo. Y el estatismo es la enfermedad que padece el Estado. Sí. Sí, el estatismo justamente es esa enfermedad que crea una falsa conciencia en el individuo. Y sabe, le aprovecho lo que usted, porque aquí hay dos empresas, Empresas Polar, que muchas veces amenazaba constantemente a Empresas Polar, pero este muchacho Mendoza, Lorenzo. el tipo tiene Guáramo, se le paró y no se dejó, igual que el presidente de Banesco, Escotet, ese es su apellido, ¿no? Juan Carlos Escotet. Sí, también o sea, ellos dos no se dejaron avasallar. Los demás no, los demás sentían miedo y por eso estos veían el miedo y le pasaban la planadora por encima. Con todo respeto, creo que algunos hicieron buscando pues ver que no ocurriera lo que a donde iba el país, pero no tuvieron el suficiente. ¿El Guáramo? Sí, para continuar. Yo diría que una de las, y esto lo voy a decir me duele decirlo, porque tengo grandes amigos y yo he sido empresario también, yo he sido un creador de riqueza también, no solamente he sido académico y tengo vocación pública, sino que también he estado como creador de riqueza en el país, en la economía, como industrial, como ganadero también. Entonces uno conoce lo que es la actividad privada, lo que es las vicisitudes que a uno le toca vivir, que yo las viví en carne propia, en relación con producir, pues con crear riqueza. Y una cosa es crear riqueza y otra cosa es distribuir la riqueza. Entonces, y ese es uno de los problemas. Este sistema, el estatismo, el intervencionismo, el socialismo, que es el estatismo extremo, que es a lo que llegamos, es un sistema que no solamente no sabe distribuir, sino que lo que hace es empezar a crear. Hasta el punto que destruyeron la gallina de los huevos de oro de Venezuela, que debe ser. Y todo lo que, porque el Estado no está, repito, para hacer ni malos ni buenos negocios. Bien, hacemos el corte comercial y ya tenemos con este excelente programa con Néstor Suárez, economista, fundador y presidente de Rumbo Propio, miembro del Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la Fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Opinión a través de Falconía, conversando con el economista
Néstor Suárez, fundador y presidente de Rumbo Propio, miembro del Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado. Ahora bien, ha definido lo que es el socialismo. María Corina viene prometiendo un gobierno con una economía de libre mercado. ¿Cómo será ese gobierno de María Corina Machado, ese gobierno o ese sistema con una economía de libre mercado? ¿En cuánto tiempo veremos el cambio de los venezolanos? ¿Cómo será Venezuela, económicamente hablando, socialmente hablando, políticamente hablando, con una economía de libre mercado andando? Mira, en primer lugar, te agradezco la pregunta, porque nos permite, de alguna manera, provocar una reflexión en el pueblo de aquí de Falcón, en particular ante la devastación, la destrucción, la pobreza en la que está sumido por el socialismo, porque es el sistema económico y político que tenemos. Ya no solamente la persona, ¿no? Porque aquí creen que solo cambiando el gobierno arreglamos las cosas en Venezuela. Y eso es falso, eso hay que decirlo y aclararlo. No basta ya cambiar de gobierno, hay que cambiar el sistema. El gobierno hay que hacerlo porque es el paso, pero si tú luego no cambias el sistema, no desmontas, no desestatizas la sociedad venezolana, porque la sociedad venezolana está estatizada mental y culturalmente, y eso hay que decirlo, por eso mucha dirigencia pública, privada y política está equivocada y sigue confundida, acomplejada, diría yo, porque satanizaron tanto el libre mercado, el capitalismo del libre mercado, y todo, que parecía que lo bueno era el socialismo. Y no hay socialismo bueno. Socialismo bueno no existe, nunca. Y yo a eso reto que me envíen, que me escriban, que si quieren debatir sobre eso. Un caso de éxito en la historia de la humanidad del socialismo. Ninguno. El caso de China es exitosa, pero desde el punto de vista del capitalismo. En lo económico, y exitosa porque China cambia el rumbo, y sin embargo, si continúa queriendo controlar e imponerle otra vez y disminuir lo que hizo en la parte de crecimiento económico debido a la actividad del libre mercado, va a tener problemas, como ya los está empezando a tener, ¿no? Igualmente. Eso por un lado. Pero hay casos, por ejemplo, cuando el caso algunos me habían dicho en la universidad, algunos estudiantes, no, profesor, en Suecia el socialismo, ¿cuál socialismo sueco? En Suecia hubo 150, 200 años de acumulación de capital, de creación de riqueza, y bueno, llegó un momento en que se cansaron. La gente a veces quiere cambiar y le dan un chance a uno distinto a la forma de pensar, y llegó un socialista. Pero como hay diques de contención ya construidos por la sociedad sueca, no le permiten... inmediatamente lo repelen y lo sacan. No hay un socialismo moderado, no existe un socialismo moderado. No. Mira, lo único que crea bienestar, prosperidad y riqueza es la libertad individual y económica. Y la libertad individual y económica es la que garantiza la libertad política. Por eso a veces uno no entiende, como nuestros empresarios en Venezuela, no lo entiende, no, sí entiende. La mentalidad, y esto es una crítica constructiva, porque yo tengo grandes amigos y he estado vinculado a esa actividad empresarial también. La mentalidad, pues realmente, o la dirección también, así como la política del país, la dirección empresarial de alguna manera tiene que entender que si no cambia, justamente no defiende y abraza las ideas de defensa de la libre iniciativa, de la propiedad privada, porque no es garantizarla buscando acomodos, como se estuvo buscando de que estaba mejorando la economía, que se estaba arreglando, cosa que es totalmente falsa por algunas ficciones o algunas pequeñas burbujas, quizás en la capital del país. ¿Se refieren a qué momento? ¿Que estaba mejorando la economía? En estos últimos años. ¿Con Maduro? Sí, con Maduro. Que algunos empresarios y algunos dirigentes empresariales llegaron hasta decir, o de alguna manera defendían, o buscaban, pues creían todavía en la posibilidad que dentro del socialismo, dentro de este sistema, podía haber alguna mejoría, ¿no? Y mira, dentro de este sistema no hay solución a nada. Y eso es una cosa que la afirmo categóricamente y con mucha convicción. Porque somos de convicciones firmes, no de convicciones plásticas ni desechables. Pero ¿de qué manera se verá el cambio? O sea, ¿cómo será Venezuela con una economía de libre mercado, con María Corina Machado como presidente de Venezuela? Cuando tú desestatices la sociedad venezolana, el primer paso, tienes que desmontar totalmente el actual Estado. Totalmente el Estado, sí. Y tienes que derogar, yo no sé cuántas son. Disculpe, que Chávez lo hizo. Chávez desmontó un Estado e instaló un nuevo Estado. Chávez lo que hizo, el Estado venía hacia el socialismo poco a poco. Ya intervención gubernamental cada vez mayor en la economía. Chávez lo que hizo fue meterle el pie al acelerador y que la gente creía que
hacía falta más Estado, porque eso es lo que le han vendido, y estaba preparada para recibir a Chávez, y al que le dijera eso, de que había que estatizar más, que PDVSA ahora sí era de todo, porque y la estatizaron completamente. La apertura petrolera que había comenzado, que iba bien, que tenía una producción de más de 3 millones de barriles diarios, y iban hasta rumbo a los 5 millones. A los 5 o 6 millones de barriles, que eran un poco las proyecciones y las metas que se tenían. Bueno, él acabó con todo eso y acabó con una industria, y no solo con ella, con todas, con las industrias básicas, con todo, porque el Estado tenía que poner todo, ser banquero, empresario, ser del hierro, del petróleo, de todo tipo, de alimentos, en fin, el Estado es el único que podía, no, el único empresario es el Estado, y cuando el Estado es el único empresario y el que controla todo, el resto muere por hambre y agonía lenta. Ajá, en una economía libre de mercado, por ejemplo, Fedecámaras tomará un nuevo respiro, tomará nuevas fuerzas, tendrá el poder que tuvo anteriormente Fedecámaras. Fedecámaras, yo creo que lo que ha debido hacer desde hace mucho tiempo. Yo sé que a veces no todo el mundo está preparado para defender, digamos, posiblemente con esas convicciones, como las que uno lo está diciendo y explicando, porque cuidan los intereses, siempre hay intereses, y creen que cuidando, sobreviviendo, a la larga se van a beneficiar. Se benefician poquito, por un breve periodo de tiempo, porque terminan igual, cogiendo la cuerda y ahorcándolos a todos, porque creen que con primero eran más, después unos menos, poquito, hasta que sean ya 2, 3 que quedan, y de ahí que nace ese término de enchufados, ¿no?, en el país, de los que están bien con el gobierno, los que vamos a decir, se asocian, o se hacen, o los amigotes, o los que de alguna manera, cuidando su interés personal, descuidan el interés de la sociedad general, que los va a terminar afectando a ellos al final, porque una sociedad destruida no hay poder de compra para que ellos puedan crecer económicamente y tener más. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que el Estado entonces comienza a ellos también, así como le da el clap a los pobres, porque los empobreció y los llevó con esa escasez a generar ese sometimiento, a muchos empresarios también los va llevando, los va sometiendo y los va, vamos a decir, controlando, y llevándolos pues a que hagan lo que en buena parte ellos quieran, o se acomodan. Ahora, Suárez, ¿en cuánto tiempo se verá el cambio en el país con María Corina Machado como presidente y con una economía de libre mercado? Porque me imagino que la economía de libre mercado no se va a instalar, María Corina toma posesión de la presidencia hoy y mañana ya se instala la economía de libre mercado, no sé, es un proceso. Es un proceso, pero puede ser muy corto si se toman las medidas que hay que tomar, que no son gradualistas. ¿Qué medidas habría que tomar? Hay varias. Hay que desmontar el Estado, hay que desestatizar la sociedad. Pero eso, pero eso lleva tiempo. No, señor, mire, hay que derogar muchas leyes que obstaculizan. Ajá, pero recuerde que el primer año María Corina va a estar con la Asamblea Nacional predominantemente chavista. Bueno, pero todo depende. Lo primero es lo primero. Así como le hablan y muchas veces le dicen, pero en el 2024... con el CNE, mira, el 2024 es el 2024. Primero es lo primero. Vamos a salir de esto y vamos para lo otro. Sí, porque no puedes hacer ya con planes. Después que tengas esto, la gran legión y fuerza ciudadana en el país es la que va a determinar el rumbo del país. El país quiere cambio. No lo digo yo. Lo dicen todos los estudios e investigaciones de opinión y comportamiento electoral y de opinión pública. Dicen que casi el 90% de los venezolanos rechaza el socialismo y rechaza la dirección política, tanto de la oposición como la del gobierno, del régimen. Entonces, mira, la gente quiere un cambio. ¿Y por qué? Además de eso, la destrucción de los valores llevó al país a todo esto. Y la gente ve como el único liderazgo moral, y es la única opción, es María Corina Machado. Pero para que llegue el cambio es necesario que la gente actúe, porque si la gente no está de acuerdo con el gobierno, tampoco está de acuerdo con la oposición, pero a la hora de votar no vota, está votando por el gobierno automáticamente. La gente va a votar, la gente aquí, mira, el contagio de María Corina no es gratuito, ni es casual. La gente se cansó de esto. La gente quiere cambiar no solo el gobierno, quiere cambiar el sistema. Ya se dio cuenta que el problema es el sistema, después de tantos años, porque allí estaban confundidos, acomplejados, enredados, porque habían satanizado el libre mercado, el capitalismo libre mercado, las ideas de propiedad privada, todas estas cosas, porque ideológicamente la sociedad venezolana venía en un giro hacia la izquierda y hacia el socialismo, y eso se acabó. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con el economista
Néstor Suárez, fundador y presidente de Rumbo Propio, miembro del Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado, que por cierto esta semana estará acá en el estado de Falcón. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Siento que mi corazón late, algo especial que solo siento, baby, cuando yo te tengo frente a mí. Soy muy, pero muy feliz, si se lleva la energía no me importa, si en la calle trancón, si no hay televisión, que mi voz nunca llegue a Hong Kong. Quiero que el mundo sepa que yo te escribí esta canción, la que yo quiero que te escuche cada vez que te timbre el celular. Esta es tu canción. La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con el economista Néstor Suárez. Muy interesante el programa de hoy. Néstor Suárez, fundador y presidente de Rumbo Propio, la agrupación política que apoya la candidatura de María Corina Machado. Es miembro del Comando Nacional de María Corina Machado. Ahora, Suárez, antes de hablar un poquito, porque viene María Corina esta semana a Falcón, ¿y cómo queda la economía social de mercado? ¿Es lo mismo que estatismo, economía social de mercado, o es distinto? Es diferente, pero a mí me gusta que diga más economía de libre mercado. Ajá, ¿pero en qué consiste la economía social de mercado? Y te digo por qué, ya te lo digo, consiste en una economía muy similar a la economía de libre mercado, pero el término social depende lo que se quiera decir. Por ejemplo, si por social tú entiendes que las cosas no discurren en el aire, o sea, que discurren dentro de un contexto social, eso está bien. Pero si por social tú entiendes redistribución estatal de la riqueza, eso es socialismo. Entonces ahí estás incurriendo en un fraude semántico, en un contrabando ideológico que metes tú enseñando el socialismo. Y eso justamente fue lo que Hayek y todos los pensadores de la Escuela Austríaca de Economía lo explicaron muy claramente. Entonces por eso la gente está tan acomplejada, las sociedades. Bueno, aquí en Venezuela no vamos lejos, la justicia social. La justicia es justicia, no es social, porque no deja de ser objetiva, ¿no? Es para pobres y para ricos, para todos. La democracia social, un partido político habla de democracia. La democracia es democracia y punto, ¿no? Entonces algunos no dicen solamente social, sino participativa y protagónica. Eso es el chavismo. Como si se quedara algo así, inclusiva, ¿no? O sea, como si se quedara alguien afuera todavía de todo ese paquete de falacias y de confusión, de enredo conceptual. Entonces que lo que hace es generar una confusión y produce un complejo en los individuos, porque los arrincona, le meten tanto eso que por eso así es la forma de hacer justamente el socialismo, de arrinconar y llevarlos como a crearles un miedo
a que ver que lo único bueno es eso, el social, porque eso es lo social todo. Entonces hay un gran, como dicen, una gran confusión que hay que aclarar. Por eso yo pienso que ese embrollo, hay que desenredarlo en el país, ese enredo conceptual, porque ya el problema en Venezuela es de concepto, y por eso el sistema, y acertadamente María Corina Machado, cuando dice vamos a enterrar el socialismo para siempre, en esa narrativa, en ese discurso, en ese relato, que sin duda alguna es de un líder con esa recia personalidad y convicción firme. Tanto ella como Pérez Viva son los que hablan así frontalmente contra el socialismo. Venezuela no es hablarlo solamente. Sí. Pero me refiero, los otros candidatos son como que tímidos al momento de referirse al socialismo. Sí, sin duda. Y algunos ya, incluso hasta muchos otros políticos, comienzan viendo que definitivamente este es el camino. Este es el camino no a la servidumbre que lleva el socialismo, sino el camino a la libertad y a la prosperidad. Sí. Entonces, ya definitivamente. Y ven que además la gente ya se dio cuenta, abrió los ojos, porque ese es el otro tema. La gente aquí, el socialismo había creado una falsa conciencia en el individuo, lo había engañado y los había educado de una forma tal en que hasta peleaban y defendían esas ideas como las mejores. Eso se acabó. El tiempo es corto y quisiera aprovechar. ¿En cuánto PDVSA debe ser privatizada totalmente? ¿100%? 100%. ¿El 51% de las acciones no deben ser del Estado venezolano? No. PDVSA debe ser, para que sea de los venezolanos en total, debe ser privatizada, para que sea una empresa en la que incluso el día en que, si fuera de los venezolanos, así como se escogen en las juntas de accionistas, los que van a dirigir la empresa, los gerentes, los administradores y todo, nos convocaran a todos para que votáramos por quién iba a ser el presidente de PDVSA o todo para ver si estaban de acuerdo. Pero la empresa PDVSA como tal, no es de todo, es de un grupito. La empresa como tal, PDVSA, el negocio petrolero, lo que está en el subsuelo, lo que está abajo, el crudo, el petróleo como tal, sería del Estado venezolano. Eso se va a quedar ahí si no se puede sacar. Ok, pero ¿de quién sería? ¿De quién será? ¿Del Estado venezolano? Del Estado venezolano, pero para sacarlo si no tienes los recursos allá porque destruyeron el país, no solamente destruyeron en cuanto a los recursos que había, la producción bajó, para poder llevar la producción al nivel o a los niveles que tuvimos de 3 y 4 y que envía los 4 millones de barriles diarios, eso no es de un día para otro. Eso requiere de know-how importante, de conocimiento, tecnología, desarrollo tecnológico ahora de primer mundo que ha evolucionado muchísimo y de grandes recursos financieros, económicos para poder llevarlo. ¿Y quién tiene eso? Aquí en el país no existen eso. Sí, hace unos 3 años y medio le hicieron una entrevista al economista José Guerra y él me decía, defiende la tesis de privatizar PDVSA. Yo le sostenía, que el 51% debe ser del Estado venezolano. Y me decía incluso que un venezolano, se me va la cuestión ahora, una persona natural, no jurídica, sino que natural, como uno puede tranquilamente ser socio de PDVSA. Alguien me decía estos días, no chico, eso es paja, eso es mentira, eso no puede ser. Eso no puede ser así. Mira, tienen que ser transnacionales las que compren PDVSA. Inversiones privadas, inversiones internas y externas. La inversión privada. La inversión es la única que estimula el crecimiento económico, sin duda. Si no hay inversión y como no hay los recursos, hay que buscar justamente esa inversión. Y para que esa inversión venga al país tiene que darle garantía, seguridad jurídica, de que pueda venir orden, y para eso tiene que haber orden en el país, ¿no? Señales claras, para que dé tiempo de que lo que produzca PDVSA debido a esa privatización sirva para apalancarnos para el gran desarrollo. Eso es un hecho, con María Corina Machado como presidente es un hecho la privatización de PDVSA. Sin duda. Pero muchos dicen que hay que cambiar la Constitución, hay que reformar la Constitución. Bueno, se cambiará la Constitución. La Constitución hay que cambiarla, hay que modificarla. ¿Los servicios públicos deben ser privatizados todos también? La mayoría de los servicios ¿El agua debe ser privatizada? Muchos deben ser privatizados. Eso no quiere decir que va a ser más caro. No, va a funcionar mejor y va a ser más barata. Porque cuando tú, justamente hay competencia primero, y ahí se está evaluando el desempeño gerencial. Cualquier empresa tiene que ver los costos, los precios tienen que bajar, tienen que competir. Ahora, cuando es solamente un solo el que ofrece el producto y el que pone el precio, como es el Estado, entonces, por un lado se equivocó cuando dice todo gratis. Las cosas gratis, mira, ya no hay almuerzo ni cena gratis. Sí, todo tiene que tener... Ahora, sobre usted es miembro del Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado. ¿La campaña de María Corina debe girar en torno a lo económico por encima de lo político, o deben ir de la mano lo político y lo económico? María Corina dice, no, plata en los bolsillos, ¿no? Dice,
tomando en cuenta la situación necesaria que hay en el país, lo económico debe ir antepuesto ante lo político. Hay que en su cambiar. campaña. Las dos cosas van, como Van dicen, de de la la mano. Sí, sin duda alguna, hay que cambiar la receta, el sistema económico para crear riqueza en el país y para que sea Venezuela. Venezuela tiene, mira, hay muchas razones para ser optimista. Si un país como Singapur, que es menos de la mitad de la isla de Margarita en espacio geográfico, tiene apenas, no llega a 760, creo, kilómetros cuadrados. Singapur no tiene recursos naturales de ningún tipo, Singapur, que tenía. Y es hoy uno de los países más ricos del mundo, de los países que ha producido, bueno, el gran, no milagro económico. Es un país que cada día ya casi todos son ricos en la zona, no hay pobres, cada quien tiene su casa, cada quien tiene, todo el mundo ya es una persona con bienestar, educada, de primer mundo. Un pedacito de tierra que es menos de la mitad de la isla de Margarita. Imagínate eso, para que tengan una idea. Mira, Taiwán, que es más pequeño que el estado Anzoátegui, por ejemplo, que es un islote, logró lo que logró. Si Hong Kong logró lo que logró. Si Corea del Sur, que es también otro país que no creo que es mucho más pequeño que el estado Bolívar en Venezuela. Entonces, y sin recursos naturales. Y una calidad de vida nosotros, extraordinaria. claro, y nosotros que tenemos recursos naturales en abundancia, somos ricos en recursos naturales, Así pero es. somos muy pobres porque no hemos transformado esos recursos. Ok. La única persona que garantiza esto y el único liderazgo moral que tiene Venezuela para cambiar el sistema y hacerla próspera, de primer mundo, Venezuela, tierra de gracia y capitalista de primer mundo, es María Corina Machado, a quien vamos a recibir en Falcón, que es uno de los estados más oprimidos, deprimidos, empobrecidos por este sistema socialista, y que hay que cambiar lo más pronto posible, salir de él. Por eso ya lo dice muy claro, hay que enterrar el socialismo para poder producir la prosperidad en Venezuela. Es María Corina. María Corina llega mañana a Tucacas, de Tucacas sigue hasta Píritu, Cumareo, después va a Coro, va a hacer una gira por el estado. Luego va a venir aquí a la península, Sí. va a venir a Pueblo Nuevo, a Los Taques, Carirubana, en fin, va a tener varias actividades, va a ir a la sierra, también a Churguara, a Yaracal, va a estar 3 días en el estado Falcón. Ok. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que los falconianos, ante la miseria, ante la destrucción y el maltrato que le ha dado este socialismo y este gobierno, reaccionen y salga a la calle. Brevemente, porque ¿con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Brevemente. ¿Con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Mira, yo creo que por primera vez Venezuela, y lo digo desde aquí de Falcón, yo que creo en las autonomías regionales, que soy partidario de ellas, tiene una gran oportunidad de lograr lo que quizás y de ser al mismo tiempo en América Latina la que construya un rumbo propio diferente al socialismo en América Latina. Bien, gracias a Néstor Suárez, fundador, presidente de Rumbo Propio, agrupación política que apoya la candidatura de María Corina Machado. Él es miembro del Comando de Campaña Nacional de María Corina Machado. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga.